Buenos días, mi nombre es Mariana Mendoza, médico cirujano de la UCLA, y vamos a iniciar con la tercera clase de fisiología endocrina, que es fisiología de la glándula tiroides. ¿Okay? Con los objetivos específicos vamos a enumerar las fases del mecanismo de síntesis, secreción y metabolismo periférico de las hormonas tiroideas. Vamos a describir los principales efectos biológicos de las hormonas tiroideas y a describir la regulación de la secreción de las hormonas tiroideas, hablando del rol del hipotálamo, de la hipófisis y la retroalimentación. Si se recuerdan, es el mismo eje endocrino que la misma organización que hemos estado hablando todas estas clases, en la que tenemos el hipotálamo, está organizado por el hipotálamo, luego la adenohipófisis y luego el órgano blanco o el órgano diana, que en este caso es la glándula tiroides. ¿Okay? Entonces, las generalidades. Primero, la glándula tiroides, recuerden que está ubicada en la parte anterior y medial del cuello, ¿ok? Tiene dos lóbulos conectados por un istmo. Es una de las glándulas endocrinas más grandes y está muy vascularizada. Tiene una íntima relación con la laringe, el nervio laringeo recurrente y las glándulas paratiroides, que además participan en la homeostasis del calcio y de las que vamos a hablar en una de las clases de fisiología endocrina. Ok, vamos a empezar con la síntesis y secreción de las hormonas tiroideas. Son 5 pasos, ¿ok? Lo primero que tenemos que saber es que los tirocitos son células polarizadas. Esta es la membrana vasolateral y esta es la membrana apical. La membrana vasolateral da hacia los vasos sanguíneos y hacia el exterior, y la membrana apical da hacia una estructura que se llama coloide, que es donde se sintetiza la hormona tiroidea y se almacena también la hormona tiroidea para después secretarla. ¿Ok? Entonces, el primer paso se llama atrapamiento de yoduro. Los tirocitos en la membrana vasolateral tienen un cotransportador de sodio yoduro, que es un transporte activo secundario acoplado a la bomba de sodio-potasio. Recuerden que la bomba de sodio-potasio mete en contra de un gradiente 2 potasios y saca 3 sodios, ¿ok? Entonces, por ese gradiente que se forma, es más fácil que este transporte activo secundario meta sodio, porque hay poco dentro de la célula, y con esos 2 sodios entra un yoduro, ¿ok? Ese es llamado el atrapamiento de yoduro, ¿sí? Una vez que ocurre este atrapamiento, el yoduro debe ser transportado desde la célula hacia el coloide, donde está la molécula tiroglobulina y donde vamos a seguir la síntesis de hormona tiroidea. Este paso del yoduro dentro de la célula hacia el coloide está mediado por un cotransportador de cloro-yodo llamado pendrina. ¿Okay? Fue descrito por un médico llamado Pendred, por un síndrome que descubrió. ¿Okay? Entonces, llamado pendrina. Y se transporta un yoduro desde adentro de la célula hacia el coloide. Una vez que está en el coloide, ocurre la oxidación del yoduro en yodo. Recuerden que el yoduro tiene un radical negativo y luego se oxida para convertirse en yodo, ¿sí? El cuarto paso, me faltó, antes de que se me olvide, la oxidación del yoduro es catalizado por la peroxidasa tiroidea, que es una enzima que va a estar participando durante todo el resto de la síntesis de hormona tiroidea, ¿sí? Después de esto, entonces, después de la oxidación, ocurre la organificación de la tiroglobulina, ¿sí? La tiroglobulina es una molécula formada por entre 70 a 123 residuos del aminoácido tirosina, y la organización consiste en la unión del yodo al carbono 3 o al carbono 5 de la tirosina. Es decir, que hay tirosinas con yodo en el carbono 3 y hay tirosinas con yodo en el carbono 3 y en el carbono 5. Eso lo vamos a explicar ahorita a profundidad con una imagen. Este proceso también es mediado por la peroxidasa tiroidea. Y finalmente ocurre el quinto paso, es la condensación oxidativa de los residuos de yodo-tirosina, ¿verdad? Eso se hace mediante un enlace éter. Se unen 2 residuos de yodo-tirosina y para formar las hormonas tiroideas. Entonces, los 5 pasos son: el atrapamiento de yoduro, es el primero. Después, el paso del yoduro hacia el coloide. Después, la oxidación del yoduro. Después, la organificación de la tiroglobulina. Y después, la condensación oxidativa
de los residuos de tiroglobulina, de yodotirosina, perdón. Son 5 pasos. Entonces, esto es lo que les estaba diciendo, que hay unos residuos de tirosina que tienen nada más el yodo en el carbono 3, y hay otros residuos de tirosina que tienen yodo tanto en el carbono 3 como en el carbono 5. Entonces, si el yodo nada más se une al carbono 3, se produce monoyodotironina o MIT, ¿ok? Y si se une al carbono 3 y al carbono 5, se produce diyodotironina o DIT, ¿ok? Estos son los residuos de yodotirosina. Cuando se condensan, se pueden condensar, por ejemplo, un MIT, o sea, un solo yodo, y un DIT, 2 yodos. Si tenemos 1 y 2, tenemos 3 en total. Esa es la hormona T3 o triyodotironina, ¿sí? Y si se condensan 2 DIT, o sea, tenemos 4 yodos, 2 aquí en un residuo y 2 aquí en otro residuo, entonces se llama tetrayodotironina o T4, ¿ok? Entonces, dirán ustedes, ¿qué pasa si no se condensa MIT y DIT, sino DIT y MIT? O sea, igual tengo 3 yodos, pero están al revés. ¿Será igual? Pues no, no es igual, ¿ok? Esto se llama T3 inversa, porque tenemos 2 yodos primero y después 1. Es diferente a la triyodotironina que tenemos primero 1 y después 2, ¿ok? La RT3 o la T3 inversa es muy importante para la regulación de la hormona tiroidea porque es inactiva, ella no funciona. Entonces, luego de que la sintetizamos, ocurre el almacenamiento y la secreción, ¿sí? El almacenamiento de la hormona tiroidea se almacena como los residuos de yodotirosina, ¿ok? Y ahí está almacenada en el coloide. El coloide va aumentando de tamaño a medida que se va almacenando más y más y más y más hormonas, ¿ok? Esto puede ocurrir tanto cuando la glándula está muy activa como cuando la glándula está muy inactiva y se llama bocio, ¿ok? El bocio, no se dice bocio tiroideo, es bocio nada más, es el aumento del tamaño de la glándula tiroides, generalmente a expensas del coloide. ¿Ok? Si no se está sintetizando mucha hormona tiroidea, no se está secretando mucha hormona tiroidea, yo la estoy guardando mucho y tengo mucho coloide y esa glándula aumenta de tamaño. O si igual estoy secretando mucho, también puede ser que yo tenga mucha almacenada y la esté secretando y almacene más para secretar más. Eso también es un tipo de yodo, existe de bocio, existen los dos tipos. ¿Ok? Entonces, recapitulo. La hormona tiroidea está almacenada en el coloide, ¿verdad? Y después, para ocurrir la secreción, una vez que la tiroides es estimulada, ¿verdad? Por la TSH, los tirocitos emiten prolongaciones y forman vesículas que absorben el coloide, ¿verdad? Luego, estas vesículas, por pinocitosis, los lisosomas se van a fundir con estas vesículas, formando fagolisosomas que contienen peptidasas que digieren la tiroglobulina y liberan entonces la T3 y la T4, ¿sí? Esto difunde hacia la membrana vasolateral y son liberadas a la sangre. Si se dan cuenta, no todo puede ser perfecto, porque si tenemos 123 residuos, alguno va a quedar por fuera. Entonces, ¿qué pasa? Yo formo T4 porque se condensan 2 DIT, y formo T3 porque se condensan un MIT y un DIT, pero a veces van a quedar residuos solitos. Esos residuos son 3/4 partes de esta yodotirosina, no se van a convertir en hormonas, sino que permanecen como MIT y DIT, y entonces después son metabolizadas para reciclar el yodo. Si se fijan aquí, MIT y DIT, una deshalogenasa, y se recicla el yodo para volverlo a utilizar para la secreción de hormonas tiroideas. Ok, hablemos del transporte y metabolismo entonces. El transporte y metabolismo. La hormona tiroidea son hormonas amínicas y son hidrosolubles, pero igual tienen que estar unidas a proteínas, como la albúmina, por ejemplo, que no es la que tiene más afinidad, pero es la que está en mayor cantidad, entonces es la que representa más parte, ¿ok? Además, el metabolismo tiene que ver con la secreción de T4, T3 y RT3. Lo que más se secreta es T4, aproximadamente 80 microgramos por día. Después T3, 4 microgramos por día y RT3 a 2 microgramos por día. Pero ¿qué pasa? La T3 es la más activa. Ella es la que tiene mayor actividad. Y la RT3 es la que es inactiva.
Entonces, ¿qué pasa? Pero la T4 es la que más se secreta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo mucha T4 y parte de esa T4 se va a convertir en T3 por unas enzimas que se llaman desyodasas tiroideas. Estas son enzimas que están encargadas de eliminar átomos de yodo de la tirosina. Entonces convierten T4 en T3 o T4 en RT3. La D1 y la D2 es más abundante en la D1, perdón, es más abundante en la periferia y la D2 es más abundante en el sistema nervioso central, la hipófisis y el cerebro, que tiene mucho que ver con entonces la retroalimentación negativa, ¿sí? Ella convierte T4 a T3. Y la D3 convierte T4 en RT3, que si se recuerdan es inactiva, entonces yo tengo mucha hormona y la quieren activar. Uso la desyodasa 3, que está principalmente en el encéfalo y en los órganos reproductores y la convierten en hormona inactiva. ¿Ok? Ok, entonces por fin vamos a hablar de los efectos. Los efectos de las hormonas tiroideas, básicamente el efecto más grande, hacia grosso modo, es la estimulación del metabolismo. ¿Ok? Estimula todos los órganos del cuerpo para que aumenten su tasa metabólica, ¿sí? También otra función es la inhibición de la TSH como retroalimentación negativa. Tiene un efecto calorigénico porque estimula la bomba sodio-potasio y participa en algo que se llama el desacople de la fosforilación oxidativa que ocurre en la grasa parda. Los niños tienen más grasa parda, entonces esto es muy importante en los bebés chiquitos y cada vez menos importante en los adultos, pero igual ocurre, ¿ok? Entonces, cuando yo desacoplo esta fosforilación oxidativa, produzco calor. Se produce calor en el cuerpo, ¿ok? Tenemos mucho frío, entonces esto va a estar muy activo. También tiene un efecto permisivo sobre la hormona de crecimiento, como mencioné en esa misma clase. Participa en el metabolismo de los glucosaminoglicanos, ¿verdad? Que esto tiene que ver con el depósito de los glucosaminoglicanos en el estroma, ¿verdad? También participa en el metabolismo, tanto glucídico como lipídico como proteico. En el caso de metabolismo, pues en general favorece las reacciones catabólicas, o sea, las reacciones de degradación. En el caso del metabolismo lipídico, favorece la lipogénesis y la lipólisis y disminuye el colesterol y los ácidos grasos en general, ¿ok? En relación con el metabolismo glucídico, es una hormona hiperglucemiante, es decir, que aumenta la glicemia en sangre, favoreciendo la gluconeogénesis, glicólisis y la glucogenogénesis, ¿verdad? Que todo es catabolismo, y aumenta la secreción de insulina y la captación de glucosa, ¿ok? Pero también aumenta la absorción de carbohidratos, porque si yo absorbo más carbohidratos, tengo más glucosa en sangre y entonces también es hiperglucemiante y todo eso tiene sentido, ¿ok? Y favorece el catabolismo proteico. Es decir, la degradación de proteínas. ¿Okay? También favorece la sudoración, el aumento de la respiración, el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la fuerza de contracción del corazón. Todo eso lo estimula. ¿Okay? En general, las hormonas tiroideas estimulan todo. Ok, la regulación. Entonces, en caso de la regulación, factores importantes que estimulan la secreción de hormona tiroidea, principalmente la TSH, pero también el frío y la hipoglicemia. Y lo inhibe el estrés, el calor, los glucocorticoides, la somatostatina, la dopamina y la misma T3 y T4 inhiben su secreción por retroalimentación negativa. Entonces recordemos, tenemos de nivel superior a nivel inferior. De nivel superior, el hipotálamo secreta TRH. La TRH favorece la secreción en la hipófisis de TSH. La TSH favorece la secreción de hormona tiroidea, ¿sí? De T3 y de T4. Y esa T3 y T4 van a ir al hipotálamo y a la hipófisis y van a inhibir la secreción tanto de TRH como TSH para que la glándula tiroides ya no sea más estimulada, ¿ok? La TRH y la TSH favorece tanto el atrapamiento de yoduro como todas las demás reacciones que ocurren para la síntesis y secreción de hormonas tiroideas. Bueno, muchas gracias por prestarme atención. Si tienen alguna pregunta me pueden contactar. Ya les he dado mi número anteriormente. Recuerden que en la próxima clase, bueno, no es fisiología de la glándula paratiroides, ahí hay un error, es fisiología del páncreas endocrino. ¿Ok? Muchísimas gracias.